Todo pasa por algo. En una aldea rodeada de colinas suaves y bosques de bambú que se mecían como si respiraran con el viento, vivía un joven llamado Tetsu. Era un alfarero humilde, de manos ásperas pero alma tranquila. Cada mañana, al despertar, encendía su horno de barro y moldeaba el silencio en forma de vasijas, cuencos y tazas. Un día, mientras decoraba una pieza con cuidado, su mano tembló sin razón y el cuenco se resquebrajó. Tetsu suspiró profundamente. Últimamente, todo parecía desmoronarse. Su mejor amigo se había marchado del pueblo sin despedirse, su alfarería no vendía como antes, y hasta el viejo cerezo que cuidaba desde niño se había secado ese invierno. Esa noche, se sentó junto al arroyo y miró el reflejo de la luna sobre el agua. Su voz, casi un suspiro, dijo: ¿Por qué está ocurriendo todo esto? El bambú a su alrededor crujió suavemente. No como respuesta, sino como si también escuchara. Tetsu cerró los ojos, sin buscar respuestas, solo dejando que el murmullo del agua lo meciera como un canto antiguo. A la mañana siguiente, cuando el sol aún se desperezaba tras las montañas, alguien llamó a la puerta del taller de Tetsu. Era un anciano desconocido, vestido con una túnica sencilla y un sombrero de paja que ocultaba casi todo su rostro. ¿Tú eres el que moldea el barro?, preguntó el anciano, con voz suave como la bruma. Tetsu asintió, algo desconcertado. He oído hablar de tus cuencos. Dicen que aunque se rompan, hay algo en ellos que permanece. El joven alfarero lo miró con sorpresa. Nadie había dicho nada bueno de sus piezas en meses. Invitó al anciano a pasar, y juntos se sentaron frente al horno apagado. ¿Tu cuenco roto, aún lo conservas?, preguntó el viejo. Tetsu lo sacó de una estantería, envuelto en tela. Al abrirlo, se reveló la grieta fina que recorría la pieza como un río seco. El anciano lo observó en silencio, luego sonrió. Hermosa herida, dijo. Tetsu frunció el ceño. Nunca había oído a nadie decir algo así. Todo lo que se rompe, si se mira bien, revela su historia, añadió el viejo. Y toda historia tiene un propósito, aunque aún no se entienda. Tetsu sintió un temblor leve en el pecho. Como si una puerta se hubiera entreabierto dentro de él. Esa tarde, bajo la sombra del bambú, el anciano le enseñó a Tetsu una técnica que nunca antes había probado, kintsugi, el arte de reparar la cerámica rota con polvo de oro. No escondas las grietas, le dijo, realza su belleza. Tetsu trabajó en silencio, mezclando la resina con delicadeza, siguiendo el trazo de la fractura como si fuera una antigua escritura que por fin podía leer. Al aplicar el oro, el cuenco herido comenzó a transformarse. La grieta, que antes le había causado frustración, ahora brillaba como una cicatriz sagrada. Mientras trabajaba, el anciano hablaba con voz pausada. Cuando algo se rompe, nos duele. Pero no siempre es un fin. A veces es solo una forma de cambiar de dirección. El barro no se queja cuando lo amasan, ¿verdad? Confía en las manos del alfarero. Tetsu levantó la vista. Por primera vez en semanas, sintió algo que no venía del mundo exterior, sino de dentro. Una calma que no pedía explicaciones. ¿Y si las grietas que llevo por dentro también sirven para algo?, se atrevió a preguntar. El anciano sonrió, sin responder. Pero en sus ojos, Tetsu sintió que ya lo sabía. Con el cuenco reparado en las manos, Tetsu lo contempló largo rato. No era perfecto, pero era hermoso. Cada grieta contaba una parte de su historia, y de la suya. Días después, el joven regresó al cerezo seco que tanto había cuidado. Se sentó a su sombra, aunque ya no había hojas, y recordó los momentos que había vivido bajo sus ramas, risas, lluvias, meditaciones solitarias, y también despedidas. Sintió tristeza, sí, pero no la misma de antes. Era más suave. Como una ola que ya no arrastra, solo besa la orilla. Y entonces,
Al mirar con más atención, vio un pequeño brote verde naciendo en la base del tronco. Apenas una promesa. Pero viva. Tetsu sonrió. Quizás no está muerto, susurró. Solo está empezando de nuevo, de otra manera. Recordó entonces a su amigo, aquel que partió sin decir adiós. Durante semanas había sentido rabia, abandono, incluso traición. Pero ahora, al pensar en él, solo sentía gratitud. Porque su partida lo había empujado a mirar dentro. A cuestionarse. A crecer. Como si todo hubiera sido parte de algo más grande. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de ámbar, el anciano volvió a visitarlo. Caminaban en silencio entre los surcos del huerto, cuando Tetsu se detuvo y dijo: «Creo que empiezo a entender. Lo que parecía una pérdida, me enseñó algo. Las piezas rotas me hablaron. El cerezo seco me mostró el valor del tiempo. Y mi soledad, me enseñó a estar conmigo». El anciano asintió lentamente. Las enseñanzas más profundas no llegan con respuestas, sino con vivencias. Nada que valga la pena aprender llega sin una grieta. Se sentaron junto al fuego. El cuenco dorado estaba sobre la mesa, brillando con suavidad en la penumbra. Tetsu lo tocó con los dedos como quien acaricia una verdad. ¿Entonces todo esto tenía sentido?, preguntó, más a sí mismo que al otro. No todo necesita un sentido inmediato, respondió el anciano. A veces basta con confiar. Y más adelante, cuando mires atrás, verás que todo pasó por algo. Tetsu cerró los ojos. El fuego crepitaba, y el silencio que los rodeaba ya no era vacío, era un hogar. Los días pasaron con la suavidad de las hojas al caer. Tetsu retomó su oficio, pero ahora no trabajaba por necesidad ni por reconocimiento. Cada pieza que moldeaba llevaba una intención serena, como si hablara desde el barro mismo. Algunas personas del pueblo comenzaron a notar un cambio. Sus cuencos tenían algo distinto. No eran perfectos, pero sí profundos. Al sostenerlos, muchos decían sentir paz. Como si cada uno tuviera una historia dentro. Una herida, y una sanación. Una mujer anciana, tras comprar una taza, le dijo: «No sé qué tiene, pero al verla, recordé que el corazón también puede brillar aunque haya llorado mucho». Tetsu solo sonrió. Ya no sentía la necesidad de explicar. Había aprendido que el silencio también habla. Que algunas verdades no se dicen, solo se transmiten. Como el viento entre los bambúes, como la luna reflejada en el agua. Esa noche, se sentó otra vez junto al arroyo. El mismo donde, semanas atrás, había preguntado por qué todo se venía abajo. Ahora no tenía preguntas. Solo agradecimiento. Porque entendía, que todo había sucedido para abrirle un camino. Uno que solo se revela cuando dejamos de resistir. Una mañana, mientras recogía agua del pozo, Tetsu vio su reflejo en la superficie tranquila. Se detuvo un instante. No era el mismo joven de antes. Había algo distinto en su mirada. No más temor. No más lucha. Solo claridad. Y comprendió algo más, él también era como aquel cuenco reparado. Había sufrido grietas, sí. Había sentido pérdida, confusión y vacío. Pero todo eso le había dado forma. Su alma había sido dorada por el tiempo, no por el oro. Pensó en su antiguo amigo. En el árbol seco. En los días de incertidumbre. Cada uno había sido una página del libro que ahora empezaba a leer con ternura. Nada había sido en vano. Las heridas habían sido maestras. El dolor, un crisol. La soledad, una lámpara encendida en su interior. Y ahora, con cada respiración, sentía gratitud no solo por lo que tenía, sino por lo que había perdido. Porque incluso aquello que se fue, había dejado un regalo.
Una semilla de despertar. Esa noche, el cielo estaba despejado, y la luna brillaba con la misma calma que había encontrado en su pecho. Tetsu encendió una lámpara de aceite y la colocó en el umbral de su taller, como si quisiera compartir su luz con quien pasara. El anciano no volvió. Nunca supo de dónde venía ni a dónde fue. Pero su presencia había dejado una huella profunda, como un maestro que enseña y desaparece, dejando que la vida complete la lección. Tetsu entendió, al fin, que la vida no era un camino recto, ni siempre claro. A veces parecía deshacerse solo para reconfigurarse con más sentido. Cada quiebre, cada pérdida, cada duda, habían sido hilos invisibles que tejían un propósito mayor. Y mientras cerraba los ojos para dormir, con el canto del arroyo a lo lejos y el suave balanceo del bambú, sus labios dibujaron una sonrisa. Porque ya no necesitaba entenderlo todo. Sabía, con la certeza del corazón en calma, que todo había pasado por algo. Y eso, era suficiente.